Hace poco el Madrid empató su partido de liga en el Bernabéu contra el Girona 1-1, perdiendo otra vez 2 puntos en esta liga. No voy a hacer review de ese partido, así que voy a sintetizar lo que vi. Un equipo que salió con un ritmo de presión inconsistente, con un bajo nivel de concentración, con increíblemente fallos en futbolistas que habitualmente no suelen fallar, por ejemplo en el tema de la precisión de los pases, con poca generación de juego en los 3/4 de cancha, salvo por diversos momentos en donde empujaron bien al Girona contra su arco, una circulación lenta de pelota durante más o menos el 60 o 65% del partido, y que sin embargo, a pesar de todas estas cosas malas con las que salió el equipo a la cancha por lo que vi, todavía le estaba dando para ganarle al Girona, que sí es un equipo recién ascendido, y bueno, se comprende que el campeón, todavía mostrando una versión mala de sí mismo, sea capaz de ganarle a un equipo recién ascendido. Pero hubo una situación puntual que forzó el empate del Girona, la acción del penal de Asensio, en la cual el Madrid salió seriamente perjudicado, porque el reglamento indica claramente que si la pelota rebota en una parte del cuerpo y después toca el brazo, no se lo puede considerar penal, porque no va directo al brazo. Es lo que dice el reglamento. Podremos estar a favor o en contra de esa regla, pero es lo que dice el reglamento. Y el árbitro, apoyado en el mismo ángulo de cámara que nos mostraron a nosotros a través de la televisión, sumado al otro árbitro que estaba en la parte de arriba, que estaba en el VAR, tomaron esta decisión de cobrar penal. El Girona se encerró hasta el final y el Madrid no pudo ganar el partido. Se vio claramente perjudicado por esta acción, la cual me impulsó a hacer este video. Sentí que no podía quedarme sencillamente con el hecho de hacer el análisis del partido, el review y mencionar esta acción aparte, porque mayoritariamente hoy en día en la industria del fútbol sigue estando presente todavía esa creencia que se generó a base de un relato popular de que el Madrid es favorecido por el arbitraje. Perdón, me corrijo, no es que el Madrid es favorecido por el arbitraje, el Madrid siempre ha sido favorecido por el arbitraje. Este es el relato popular que las voces de mayor alcance, no solo en el mundo, sino centrándome principalmente en España, han esparcido, y que la mayoría de hinchas, independientemente de qué equipo sean, e incluso algunos madridistas también, se terminan creyendo todo esto. Terminan declinando la razón a base de un relato popular que de los datos puros y duros, que terminan reafirmando una vez más que esto es solamente eso, un relato populista. En cierta parte los comprendo. Yo soy fanático del fútbol desde hace muchos años, pero no tenía mi criterio hasta hace bien poco. No tenía una base sobre la cual pensar y juzgar lo que sea que mire relacionado con este deporte. Y por ende, le hacía caso a las voces de mayor alcance o a los comunicadores que más me gustaban en su momento, independientemente de comprender o no, o de justificar mediante datos y argumentos o no lo que estaban diciendo. Solamente les hacía caso porque me agradaban, porque me parecía que comunicaban bien, porque me parecían carismáticos, porque me parecían buenos en su profesión, etcétera, etcétera. Pero hace poco me terminé dando cuenta de la importancia de los datos, de los fundamentos, de los argumentos para solidificar una opinión, un perfil, un punto de vista sobre algo. Concretamente, yéndonos a este caso particular, en donde el relato popular de la prensa y de los grandes medios de comunicación y que se ha esparcido a bocas de todo el mundo que sigue este deporte de que el Madrid siempre ha sido favorecido por el arbitraje, empecé a comprender lo que les mencioné recién, la importancia de los datos para argumentar. El 13 de diciembre de 2019, un periodista deportivo llamado Iñaki Angulo Márquez, mayoritariamente conocido por su canal de YouTube, que antes se llamaba I Am Madridista y que ahora se llama Iñaki Angulo TV, subió el primero de varios videos relacionados con este tema, con el tema del arbitraje en España y sobre todo con este tema del relato de que el Madrid es favorecido por el arbitraje. Videos en los que el periodista, apoyado por diversas cuentas de Twitter que recopilaron toda la data, enseña claras tendencias arbitrales para favorecer al Barcelona y para perjudicar al Real Madrid. Este video va a estar basado en todo este cúmulo de información que Iñaki ha repartido en sus diversos videos para demostrar cómo el relato popular es capaz de enmascarar todo un tinglado que en este caso tiene el fútbol español. Esta serie de videos son los que me hicieron abrir la cabeza en este sentido, los que me mostraron que dato mata relato. De base, España tiene un sistema de elección arbitral que normalmente cada 15 años puede llegar a tener o no variación en cuanto a su ejecución. Siendo del año 2004 al 2019 el último periodo,
donde se ve reflejado todo el tema de la corrupción, y el anteúltimo, de 1989 a 2004, el que usó Iñaki para comparar en este caso cómo el sistema de elección arbitral es muy importante en el desarrollo de las competiciones españolas, en este caso de la Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa Española. En el periodo del 89 al 2004, los árbitros para los partidos se designaban por sorteo. Esta aleatoriedad disipaba la sensación de desconfianza que podía llegar a haber por amaño de partido. En este periodo, el saldo de tarjetas rojas, es decir, la diferencia entre las tarjetas rojas que le sacan a mis rivales contra las tarjetas rojas que me sacan a mí, era la siguiente: Real Madrid más 23, Barcelona más 21. Números que son perfectamente comprensibles, ya que los dos equipos eran en esa época los más fuertes de España y, bueno, se puede llegar a comprender que tengan ese saldo a favor, esa diferencia sobre los demás, pero sobre todo ese poco margen que hay entre ambos. En el año 2004, fecha en la cual se tiene que votar el nuevo sistema de elección arbitral, Laporta cambia su voto al candidato que el Barça iba a elegir en la federación, por Villar. Hay una entrevista al vicepresidente del Barcelona, en ese caso al vicepresidente de Laporta en esas épocas, que es Alphonse Godal, en la cual explica un par de cosas importantes para comprender este movimiento. Por ejemplo, la razón por la que Laporta rompió la disciplina de voto cooperativo de la Liga eligiendo a Villar en contraposición a Gerardo González, quien por ejemplo era el que Florentino Pérez apuntaba para votar en ese momento. El buen cultivo de las relaciones con las instituciones que tratan el comité arbitral, la competición, la Liga, FIFA, ECA, UEFA, etc. por parte de Laporta, fue lo que lo favoreció en saldos, por ejemplo, de tarjetas rojas o incluso de penales. Y en este nuevo periodo de elección arbitral, ya no había sorteo para designar a los árbitros, sino que se los elegía a dedo para arbitrar cada uno de los partidos, cosa que elimina esa disipación de dudas por amaño de partidos que tenía el periodo anterior, donde los árbitros eran elegidos por sorteo. En este lapso de tiempo, el saldo de tarjetas rojas cambió: Barcelona más 77, Real Madrid menos 12. Se puede decir más fuerte pero no más claro. El contundente cambio de estos números refleja la corrupción que hay en este deporte, y en este caso en este país, en el fútbol español. Todavía si vos me dijeras, el Real Madrid jugó varios años en segunda división, no se clasificó a muchas Champions League, era un equipo muy irregular que siempre quedaba en la mitad de la tabla para abajo, pero todavía fue capaz de embolsarse media docena de ligas en este lapso de tiempo en el cual claramente fue favorecido el Barcelona, y ganó la abismal cifra de 4 Champions League, o sea, más o menos una cada 4 años. El Madrid fue un equipo claramente dominante en esta época, con un par de campeonatos del mundo, de supercopas europeas, de supercopas españolas, de copas del Rey, se embolsó ligas, ha tenido leyendas, jugadores generacionales, jugadores de muy buen nivel. El Madrid en toda esta época no baja de la elite mundial, con temporadas mejores y peores siempre ha estado ahí. Estos números son absolutamente injustificables desde términos limpios, legales y obviamente relacionados a lo futbolístico. Pero esta corrupción no solamente se ve reflejada en el saldo de rojas a favor y en contra que puedan tener los equipos, sino también en los penales que tengan a favor o en contra. Hay un par de ligas que ejemplifican bien este punto: el saldo de penales. En este caso voy a centrarme en el Barcelona. En la Liga 2013-2014, liga que se lleva el Atlético de Madrid y que la compiten Atlético, Barcelona y Real Madrid hasta la última fecha, teniendo 3 penales en contra y 12 a favor, dejándonos un más 9 en penales. O sea que más o menos en promedio salían a un penal cada 3 partidos, con una sola roja en 38 fechas. La Liga 15-16, que se termina llevando el Barcelona de Luis Enrique, con el Madrid compitiéndosela hasta la última fecha, con el indefendible dato de 3 penales en contra, 19 a favor. 19 penales a favor, es decir que salen a un penal cada 2 partidos. Y por último la Liga 16-17, liga que termina ganando el Real Madrid, con el Barcelona peleándosela hasta el final. ¿Y cómo no van a pelearlo hasta el final si no tuvieron ningún expulsado en 38 fechas, ningún penal en contra en 38 fechas y 9 penales a favor en 38 fechas? Así con ese colchón cualquiera te pelea una liga. Por ahí se intentaron rebatir estos datos como que el estilo de juego ofensivo del Barcelona hace que las cifras se incrementen respecto a décadas anteriores en las que no se implementaba este estilo de juego y demás cosas relacionadas por esta misma línea.
pero hay que girar un poquito la cabeza para fijarse en el saldo de rojas que tienen, por ejemplo, otros equipos que han dominado mucho en sus ligas estos últimos años, este periodo de tiempo. La Juventus teniendo un más 37 de saldo de rojas contra el más 77 del Barcelona, el Liverpool, que encima no ha ganado ninguna Premier League en este periodo de tiempo, con un más 29, y el Chelsea con un menos 3, dato curioso, el Olympique de Lyon con un más 28, siendo que se repartió el dominio de la liga francesa estos últimos años, donde ya la ha tenido mucho más sujetada el PSG, por ejemplo, y como se puede ver, como los datos permiten ver, no hay ningún equipo que haya tenido un dominio tan siquiera similar al Barcelona en su liga, en su región, en su país. No es común ni justificable ver que el equipo más grande de toda la historia por palmarés se mueva en números negativos en su país. No es común ver que el equipo más grande de toda la historia esté en el puesto 683 de 730 equipos en las ligas europeas respecto al saldo de penales. No es común ver que un equipo esté 74 partidos sin penales en contra, teniendo 32 a favor. No es común que el equipo más grande de toda la historia termine ganando una edición de la Champions League 2016-2017 con 5 penales en contra y 0 a favor, siendo el único equipo en toda la historia de la competición que ha sido campeón sin tener un solo penal a favor. No es común que Barcelona y Real Madrid, siendo este último el equipo más fuerte de esta época por el dominio que tuvo en el continente europeo ganando las Champions League, centrándonos solamente en Liga, tengan una diferencia tan abismal como un más 53 para uno y menos 3 para el otro. Es lo que dije al principio, las voces con mayor alcance, en este caso en el mundo del fútbol, las voces que reparten ese relato popular de que Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, no se pueden quejar de los arbitrajes porque son los dos equipos más favorecidos, es mentira, porque no tiene sustento, no tiene fundamentos sólidos para justificar lo que se está diciendo, no tiene datos que argumenten el por qué está diciendo lo que está diciendo. Se basa sencillamente en un relato populista que defiende ciertos intereses. Los datos no mienten, dijo Cristiano. ¿Cómo se puede explicar que en la Liga 2020-2021, que es una competición que se pelea hasta el final por 3 equipos, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, haya una diferencia de saldo de rojas de más 7 para el Atlético, más 5 para el Barcelona y menos 4 para el Real Madrid, siendo que son los 3 equipos más fuertes de toda la competición y juegan en esta desigualdad de condiciones? ¿Hay alguna forma de explicar que en esa misma liga, en la jornada 7, cuando se disputa el clásico en donde el Madrid recibe un penal en el Camp Nou bien cobrado, se pase desde esa séptima fecha a la 26ª, en donde el saldo diferencial de penales a favor y en contra sea de más 7 para Barcelona, más 6 para Atlético y menos 7 para el Real Madrid? ¿Por qué se acusa a árbitros UEFA como por ejemplo Mateu Laoz, que ha dirigido partidos importantes de Champions League como cuartos de final y semifinales, de ser alguien que está en contra del Barcelona, cuando los datos dicen que ganaron 22 partidos de 29 que los arbitró? ¿Y por qué por otro lado no se hace hincapié en el arbitraje que tiene Hernández con el Real Madrid, que ganó solamente 6 partidos de 25 que les arbitró? Algunos de ellos muy importantes y decisivos en, por ejemplo, esa Liga 2021 en el derbi en el Wanda, donde no se cobra un penal clarísimo para el Real Madrid por mano de Felipe que impide un remate de Casemiro en el área chica. Yo solamente pregunto, comento los datos y pregunto, ¿por qué se hace hincapié en esto y no se hace más énfasis en esto? ¿Por qué se apunta a esto y no a esto otro? Porque el relato populista tira para un lado y los datos tiran para el otro. Los datos son hechos concretos, mientras que el relato defiende intereses. Así es como yo veo las cosas, así es como yo las empecé a percibir después de que este periodista español me mostrase todos estos datos en el cúmulo de videos. Y así fue como en ese momento yo me sentí mal conmigo mismo, porque me di cuenta de que en el pasado le hacía caso a estas voces de mucho alcance, en vez de pararme un poquito a pensar, a revisar un poquito los datos, a comprender lo que estaba opinando y a formar mi propia opinión. Los datos están sobre la mesa, que cada uno los mire y los perciba de la forma que quiera percibirlos y que los entienda de la forma que quiera entenderlos para formar su propia opinión. Yo ya formé la mía. Por ahí escuché que alguien dijo que había que sentarse a analizar cada una de estas jugadas de expulsión para comprobar si efectivamente el árbitro había estado preciso o no. Pero eso es mirar al dedo y no hacia donde está apuntando el mismo.
El problema en este caso no es la precisión que haya tenido el árbitro de turno en el partido para designar esa expulsión. El problema está en la tendencia de estos datos a favorecer a un equipo, porque son datos únicos que no se puede comparar con la situación de ningún otro equipo dominante en su país. Pero no solo desde la perspectiva del claro favorecimiento que ha tenido un equipo con el saldo arbitral, tanto de penales como de rojas, sino por el trato desfavorecido que ha tenido el Real Madrid, quedando en números negativos cuando es el equipo más fuerte de todo el mundo durante varios de estos años, durante toda esta época, ganando en promedio 1 de cada 4 Champions League. El problema no nace en la precisión del arbitraje, que puede ser mayor o menor. El problema está en la tendencia para favorecer a un equipo y para perjudicar a otro. Ahí está el problema, y ahí es donde se ve reflejada la corrupción del fútbol español. Y esto va a ser un tema de guerra que va a seguir durante muchos años, porque siempre va a haber intereses. Y para defender esos intereses no se usan datos, se usan relatos populistas. Relatos que terminan calando tarde o temprano en el mundo del fútbol, en este caso. Los relatos al final no están para reflejar una realidad, están para defender intereses, independientemente de que tengan o no argumentos para hacerlo.